Está grabando. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar. Entonces regresamos a la presentación. ¿Qué es una variable? Pues podría ser algo muy parecido a lo que es una variable en matemáticas, solamente que aquí también tiene que ver con que son ubicaciones reservadas en la memoria de la computadora para almacenar los valores que estamos manejando, ¿sí? Y puedes almacenar diferentes tipos de datos. Eso ya lo habíamos platicado en la clase anterior. Podemos distinguir entre números enteros, números de punto flotante o cadenas de texto. Entonces, Python va a asignar un espacio en la memoria automáticamente, no tenemos control sobre eso. Bueno, nosotros no, si fuéramos especialistas en la cuestión de programación, pues sí podremos administrar dónde se asigna el espacio de la memoria para cada variable, pero bueno, a nosotros es algo que no nos interesa, simplemente sabemos que Python lo guarda, asigna un lugar y no tenemos que preocuparnos por esos detalles. Bueno, guarda la variable, pero nosotros necesitamos saber identificarlos, entonces utilizamos nombres, palabras para identificar nuestras variables. Un identificador va a ser el nombre que se le da a la variable, a las funciones, a los objetos. Necesitamos nosotros identificarlos, ¿sí? Entonces, quizás en mis cálculos estoy arrastrando el 7, pero el 7 para mí tiene un identificador que es X y yo sé que estoy manejando como en matemáticas con X igual a 7 y así lo digo en mi cabeza. La computadora lo entiende diferente, pero para cuestiones prácticas es lo mismo. Las variables y el identificador no son sinónimos para la máquina. El nombre de una variable es el identificador, pero la variable tiene otras propiedades como valores, tipo, alcance. Quizás este problema que se me ocurrió ahorita, x igual a 7, pues nosotros no vemos la diferencia porque el 7 tiene pocas propiedades. Pero más adelante que estemos hablando con listas, con diccionarios, vamos a ver que es más que un número, más que una palabra. Entonces, vamos a ver propiedades como valores, el tipo, el alcance, ¿sí? Para entender esto, aquí un ejemplo, piensen, una persona tiene su nombre, es su identificador, pero tiene muchas propiedades, la altura, el peso, el color de ojos, etcétera, lo que se les ocurra, pero lo identificamos con un nombre. Y ya cuando conozco bien a esa persona y escucho su nombre, pues me lo imagino y tengo una idea de su altura, de su peso, de su color de ojos y de muchas otras características. Entonces, muchas propiedades, un identificador. Pues también los valores en Python podemos tener muchas propiedades, pero un solo identificador. ¿Cómo vamos a nombrar a un identificador? Importante, bueno, podemos utilizar letras, pero Python sí distingue entre X mayúscula y X minúscula. Yo podría, si no me confundo por alguna razón, utilizar para dos variables diferentes, para una la X mayúscula y para otra la X minúscula. Casi nadie lo hace porque es muy fácil confundirte, ¿verdad? Nada más utilizamos X minúscula, por ejemplo, pero si lo haces, Python no tiene problemas. Una cosa es X mayúscula, otra es X minúscula. Solo pueden incluir letras, números y guiones bajos. No pueden incluir símbolos diferentes como como el hashtag o qué otro se podría ocurrir, o nabla o delta, no, letras, números y guión bajo. Y el guión bajo es muy útil para separar palabras. Un detalle muy interesante que no puedes iniciar con un número. Tu variable no puede ser 2A. Tu variable puede ser A2, pero no 2A. Nunca puedes iniciar con un número, siempre tiene que ser con una letra, y ya después puedes incluir números, guiones bajos, más letras, pero no iniciar con un número. Sí puedes iniciar con un guión bajo. No, y un detalle que poco a poco irás aprendiendo cuáles son, no puedes usar palabras que están reservadas para Python, por ejemplo, de las que ahorita conocemos, pues tu variable no se puede llamar print, o tu variable no se puede llamar input, o no se puede llamar true. Fíjense, ahorita vamos a ver, porque creo que yo lo había platicado, true está reservado por Python, pero true iniciando con mayúsculas.
Si por alguna razón tú utilizas el true todo en minúsculas, esa sí la puedes utilizar, pero también pues no lo hacemos porque sería muy fácil confundirte si estás trabajando con variables booleanas. Aquí vienen otros ejemplos de palabras reservadas por Python: falso, false, none, true, and, as, elif, if, para hacer las recursiones, else, import, not, with, try, lambda, while, return. Son muchas, y bueno, y no son todas las que aquí estoy escribiendo, son algunos ejemplos, pero poco a poco tú las vas a ir conociendo y te vas a ir dando cuenta que no las puedes usar como variables. Ahora, el otro detalle práctico es que pues, pues difícilmente se me ocurriría usar estas palabras como variables, ¿sí? Cuando generalmente tengo que buscar palabras que le den sentido al problema. Por ejemplo, si es válido ABC, ABC con una mayúscula, -X5, my-X, my-X1, todos estos son ejemplos válidos. Inválidos, 2X, no, porque empieza con número. X.2, el con punto no es válido. X-medio 2, guión medio no, solo guión bajo. My espacio X, no puedes dejar espacios vacíos. For es una palabra reservada por Python, entonces tampoco lo puedes usar como identificador. Todos los de arriba sí son válidos. Lo que se nos recomienda es que no te dé flojera y utiliza frases completas para que no haya dudas y no se te olvide qué estás haciendo. Por ejemplo, ustedes ya trabajaron algoritmos y lo van a hacer con programas sencillos para calcular áreas. Pues que su variable sea área del rectángulo, altura del rectángulo, espesor del rectángulo, porque alguien puede decir, pues para mí el área del rectángulo es A, la altura es W, y digo, el espesor es W y la altura es H. Está bien, está válido, pero ya luego, si tu programa es de 3, 4 líneas, está bien, es muy rápido y no se te va a olvidar. Pero si tu programa son de cientos de líneas y a veces de miles de líneas, donde esto de calcular el área de un rectángulo es una parte pequeña del total de lo que hace el problema, pues si alguien lo revisa y llega exactamente a esta parte y dice AWH, bueno, ¿qué diablos es A y qué es W? Y tengo que revisar muchas líneas para ver qué era AWH. Entonces, si tú le escribes área del rectángulo área con guión bajo, altura, espesor, pues no hay que buscarle. Luego te enteras de qué se trata. Entonces, no le tengan miedo a usar diferentes palabras o identificadores muy largos. Eso te ahorra mucho tiempo a la hora de estar programando. Aparentemente escribes de más, pero no. Cuando lo vas a revisar, cuando después de mucho tiempo regresas y ya no te acuerdas exactamente de qué se trata, el tener frases como identificadores te ahorra mucho tiempo. Y si vas a unir más de 2 palabras, pues tienes que usar, o la puedes dejar pegada, pero también es más confuso. Usa guión bajo y la podrás leer fácilmente. Bueno, ya también habíamos platicado que los tipos de variables básicos que vamos a platicar pues son los números enteros, el número flotante, la cadena de caracteres y las variables booleanas verdadero o falso. Las cadenas hay que encerrarlas, también lo platicamos en la clase anterior, entre 2 comillas o comillas simples. Entonces, si algún programa te pregunta datos personales como ¿cuántos hijos tienes? Pues la respuesta no puede ser un número flotante. Ese tipo de preguntas pues siempre tienen una respuesta entera. Tengo 3 hijos, no tengo 3,5 ni 3.75. Entonces es más cómodo trabajar con variables de tipo entero. Pero si te preguntan cuántos kilos pesas, pues ahí sí tienes necesariamente que reportarlo con un número flotante 75.6. Si coincide el 75, pues en realidad es 75.0. Entonces, siempre en este tipo de preguntas, números flotantes. ¿Cuál es tu nombre? Pues es una cadena de caracteres y
respuestas del tipo, ¿estás feliz? Pues es sí o no. Bueno, podría ser diferente, pero imagínense que simplemente esperamos el sí o no, pues una cadena del tipo booleano. Números enteros los podemos escribir de diferentes formas. Son aquellos que no tienen decimales, pueden ser positivos, pueden ser negativos, y en números enteros obviamente también tenemos que incluir al cero. Apréndanse esta palabra int, porque muchas veces tenemos que especificar que quiero tratar con un número entero. También apréndanse la palabra float, porque muchas veces lo tengo que especificar. La única diferencia, bueno, ahí también después veremos que Python maneja el tipo long, ¿sí? Entonces nos permite manejar, por ejemplo, 2 a la 31 en vez de escribir el flotante, pero por lo pronto nosotros vamos a utilizar o enteros o flotantes, ¿sí? Sin exponenciales, ya luego sin por 10 a la algo, ya luego pasaremos al uso de por 10 a la algo al final, casi al final del curso. Bueno, los números reales, los flotantes, acuérdense de la palabra float, también la tenemos que escribir muchas veces, y bueno, aquí lo que nos dice que Python te permite trabajar con números por abajo del 0 hasta por 10 a la menos 308, y por arriba hasta por 10 a la 308, que es una cantidad enorme. Entonces podemos hacer prácticamente cualquier tipo de operaciones. Recuerden lo que intenté hacer la clase anterior, que se me trabó la computadora, pues no llegaba al 308, pero sí era un número muy muy grande y la computadora pues tardó mucho en responder. Podemos trabajar números complejos, eso sí no lo especifiqué antes, ahorita no va a ser necesario, pero en su momento, cuando sea necesario trabajar con números flotantes, pues separarlos, la parte real más la parte imaginaria, con un identificador, en este caso J. Las variables enteras, recuerden, si escribo x igual a 3 más 5, pues como en matemáticas, Python calcula el lado, lo que se encuentra al lado derecho del signo igual, ¿sí? Y ese resultado lo coloca en un lugar de la memoria de la computadora y lo asocia con un identificador que sería x, ¿sí? O sea, hace las cosas mucho más complejas de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros nos imaginamos. En el fondo, nosotros hacemos lo mismo, nuestro cerebro hace lo mismo, nomás que no somos conscientes de eso, pero calcula lo que está a la derecha del signo, guarda el valor en una parte de nuestro cerebro, reconoce un identificador para ese valor. Quizás nosotros no lo vemos con tanto detalle, pero así funciona. Así funcionamos, y pues así funciona también la computadora. Entonces, en este ejemplo, el identificador es X, la variable es 8, y el tipo de variable es int, número entero. En los flotantes, por ejemplo, 3 medios, y igual a 3 medios, la variable y. El valor de la variable, el identificador de la variable es y, el valor de la variable es 1.5 y es del tipo flotante. Lo mismo, más o menos de la misma forma funciona Python, calcula lo que está a la derecha del signo igual, guarda el resultado en un lugar de la memoria, lo asocia con el identificador y por ahí también guarda la información de que se trata de un número flotante. Las variables booleanas pues son aquí, ¿sí? En el caso de que multipliquemos una variable int por una float, ¿se convierte el resultado en una float? Sí. Si multiplicas un entero con un número flotante, el resultado Python lo convierte en un
en un número flotante. Es muy interesante ese comentario. Por ejemplo, si aquí fuera 3 más 0.5, el 3 estaba guardado como entero, el 5.5 estaba guardado como flotante. Python hace la operación que está a la derecha y si nosotros le asignamos el identificador X, ya sin que sin que nos lo avise, en este lugar de la memoria va a guardar un flotante. Sí, tienes razón. Regreso a los booleanos. Los booleanos nada más pueden ser verdadero o falso. Recuerden que la palabra reservado es false con F mayúscula y la palabra reservada es true con T mayúscula. Estas variables sí las vamos a estar utilizando pronto. Puede ser verdadero o falso. Ahora, otra opción es que podemos escribir, porque también es otra palabra reservada, not true, lo va a entender como falso. ¿Sí? De nuevo, hace el cálculo de lo que se encuentra a la derecha, guarda el resultado en un lugar de la memoria de la computadora, le asigna el identificador Z, Z es el identificador, falso es el valor, y registra que es una variable booleana. Aquí está, Z es el identificador, falso es el valor, y su tipo es booleano. El siguiente tipo de datos que manejamos constantemente son las cadenas. Y ahorita vamos más adelante a practicar con algunas cadenas. Son caracteres, ¿sí? Para que Python se dé cuenta que lo que estamos escribiendo lo queremos manejar como una cadena, como una cadena de caracteres, pues tenemos que utilizar o las comillas sencillas o las comillas dobles, lo que ustedes prefieran, ¿sí? Vean dónde en su teclado están las comillas simples, vean dónde están las comillas dobles y utilicen las que prefieran, las que se les hagan más cómodas a la hora de estar escribiendo. Si voy, algo que veremos más adelante, si voy a escribir cadenas largas, muy largas, y que lo puedo encerrar entre comillas triples. Bueno, esta es la triple, son 3 sencillas, o 3 dobles, ¿sí? Es doble, doble, doble. Y aquí es sencilla, sencilla, sencilla. Entonces, puedo escribir una frase muy larga, al colocar 3 comillas seguidas, se puede escribir cadenas largas, tal como lo vemos. Si abriste comillas, no se te olvide cerrarlas. ¿Sí? No se vale abrir y no cerrar. Cuando lo corres el programa y se te olvidó cerrarlas, que es también un error común, pues te va a mandar un mensaje de error. Profe, ¿Sí? las comillas triples solo nos sirve para, o sea, el texto aunque sea largo lo va a imprimir, o sea, lo va a poner en una sola línea, no lo va a poner No, en dos así. mira, vamos viéndolo. Tenía reservado otro ejemplo, pero no le hace que lo hagamos 2 veces. Dejen escribir, copiar. ¿Puedo copiar? No, no puedo copiar. Dejen escribir este. 1, 2, 3. 3 comillas simples y voy a escribir al colocar 3 comillas seguidas. Se puede, y le doy enter, escribir cadenas largas tal como lo vemos. Y cierro con las mismas 3 comillas simples. Voy F5, pero como no está guardado, lo voy a guardar en el escritorio de la computadora. Esta máquina es muy lenta, pero bueno. Es muy lenta, pero tiene muy buena pantalla. Un nombre cualquiera en el escritorio. Salvar. Y ahorita va a correr.
No puse el print. Pues sí, no sucedió, ¿verdad? Print, abro, cierro, F5. ¿Sí? Y ahí está, me lo hizo en 2 renglones. Ahora lo voy a repetir con comillas simples, aunque le haya dado el enter. Si se fijan, me va a marcar un error. El renglón de arriba está en verde, pero el renglón de abajo está en blanco. Es decir, sabe por las primeras comillas que empecé a escribir una cadena de caracteres, pero no la cerré. Y abajo, como no empecé con comillas, no sabe qué estoy haciendo. Vamos viendo qué pasa. Error, ni siquiera lo va a correr, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escribirlo en un solo renglón. ¿Sí? F5. Y me lo escribe en un solo renglón. Entonces, las triples comillas para cuestión de presentación, tener diferentes renglones, ¿de acuerdo? Por cierto, ¿se ve bien lo que escribo de los programas o se ve muy pequeño en sus pantallas? Sí, Yo lo veo que Conmigo se ve pequeño. Ok, pero ¿no alcanzas a leer lo que escribo? Muy poco, también es en el celular y le hago zoom. Bueno, también el celular es más difícil. Bueno, sí, lo que pasa es que no puedo hacer gran cosa por hacerlo más grande. Bueno, pero vieron el efecto de las 3 comillas, ¿verdad? Si no puedo, se pone en blanco, no puedo utilizar diferentes renglones. Ahorita hacemos otro ejercicio. Entonces, las variables... ¿Hay otra pregunta? Profe, Sí. si tenía una duda o no tanto respecto a lo que estamos viendo ahorita, más o menos, es que en el programa Python, en donde tenemos que hacer los programas, el idle, ahí sí hay como más libertad, ¿no? De recorrerte arriba y abajo para borrar si te equivocas, pero en el otro donde, pues ahí corre mismo, si, bueno, ya cuando le das enter, se guarda lo que ya hiciste y no te puede regresar para borrar, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro? El otro, El que el idle. este es el idle, el que estoy utilizando es el idle. Ajá, el idle. ¿Y el otro cómo se nombra o cómo se llama? En donde Que les recomendé. no, el normal, el que arriba dice Python, donde ponemos las operaciones. O sea, de las 2 que aquí estoy poniendo, ¿verdad? Ajá, Ok. Lo que pasa que esta que dice shell, ¿sí lo estás viendo? ah, Yo sí, puedo, es es la pantalla que yo puedo usar como calculadora, por ejemplo. 3 más 9. Son 12. sí. ¿Sí? Y ya no se puede regresar para borrar el 3 y el 9, ¿verdad? Ahí no es un programa. Y aquí me va a desplegar los resultados del programa. Para que me aparezca una pantalla como esta, yo tengo que ir aquí arriba a File y abrir un nuevo archivo. Y entonces me aparece esta pantalla en blanco y aquí sí es donde tú escribes tus programas y los puedes editar y correr muchas veces y quitarle y ponerle. Acá no. Aquí en el shell no vas a escribir tus programas. Aquí se van a mostrar los resultados. Ok. Lo puedes utilizar como calculadora, pues eso sí, para cuestiones simples que se hagan en un solo renglón, pero no para cosas que hagas en 3, 4 renglones. Las tienes que escribir acá, ¿de acuerdo? Ok. Pero es el programa, es el idle, es lo que me confundía. Es el shell del idle y es el editor de programas del idle. En el editor, que estoy moviendo, escribes, pero se reporta en el shell. Ok. Entonces, regresando a tipos de variables, por ejemplo, set es igual, entre comillas, hello. Set es el identificador, hello es la variable y es del tipo string. ¿Sí? De nuevo, lee, igual que en todos los casos, lee lo que está a la derecha del signo igual, eso es lo que guarda en la memoria, lo asocia con el identificador Z y lo asocia con el tipo cadena, string.
¿Hay más variables? Sí, hay más variables como listas, que las platicaremos la próxima semana, como diccionarios, que las platicaremos dentro de algunas semanas más o mes, en un mes posiblemente, o un poco más. No es el mismo tipo de variables, pero ahorita nos quedamos por lo pronto con estas variables. Recuerden, si en su programa quieren hacer comentarios, utilicen hashtag, ¿sí? Todo lo que esté después de un hashtag es un comentario que sirve al programador para recordar qué está haciendo, pero no es parte del programa. Por ejemplo, por ejemplo, en este print, a ver, lo voy a hacer como lo había hecho, con 3 comillas. Si yo pongo hashtag, esta es una tarea. Cuando yo corro F5, pues nada más se imprime lo que está en verde, lo que es parte del programa. El rojo es un comentario para el programador o para quien revise el programa, ¿sí? Son comentarios muy útiles que tú puedes dividir un programa muy largo en partes y acompañarlo de comentarios para recordarte qué hace cada parte del programa. El comentario lo puedes poner en la misma línea en una línea que haga algo, por ejemplo, print ejemplos de comentarios. Se va a imprimir ejemplos de comentarios, pero en la misma línea tú escribes hashtag después de una sentencia y eso no es parte del programa, simplemente es un recordatorio para ti de lo que estás haciendo. Hay una tercera forma de hacer comentarios que casi nadie utiliza, que es en 3 comillas simples o dobles, entre comillas, poner comentarios, ¿sí? Pero bueno, funciona, pero lo recomendable, lo que hace todo el mundo, es utilizar el hashtag. Bueno, aquí lo mismo, en rojo, es una línea, es un comentario, también es un comentario, nada más ejemplos de cómo incluimos comentarios en nuestro programa. ¿Y qué nos hace falta? Ya podemos imprimir, ya practicaron en sus tareas imprimir frases, pero ahora necesito que Python me permita teclear datos, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar la función input. La función input me va a preguntar datos que va a utilizar en el programa, ¿sí? Permite al usuario introducir los datos de distintos tipos, generalmente es tecleándolos, ¿sí? Por ejemplo, la variable edad te va a preguntar por un entero, ¿sí? Y va a aparecer una línea que dice teclea edad, y ahí se para el programa y va a esperar a que tú teclees un número entero, 35, ahí está. Cuando des 35 enter, se va a ir al segundo renglón. El segundo renglón, tú no lo vas a ver, pero en una variable la va a guardar con la asignación peso, y entonces va a esperar que tú le alimentes un número, lo va a tomar como flotante, te va a decir teclea el peso, y hasta que tú no teclees 85.3, no va a seguir, ¿de acuerdo? Ya que tú lo tecleaste, diste enter, entonces te hace una tercera pregunta. Con la asignación nombre va a guardar una cadena, ¿sí? Pero va a aparecer teclear nombre y va a esperar a que tú teclees. Entonces tú vas a teclear una cadena, una frase, un nombre. Puedes teclear letras, puedes teclear números, puedes teclear símbolos. Aquí dices un nombre, pues ya sé que van a ser puras letras, pero bueno, en cualquier otro ejemplo, puedes teclear cualquier tipo de símbolo, pero lo va a tomar no como números, aunque hayas escrito números, sino como una cadena. Entonces, escribes tu nombre, enter, puedes incluir espacios, obviamente, enter, y te lo va a guardar en la asignación nombre, en un lugar de la memoria. Cuando le das enter, entonces ya no te pregunta nada e inmediatamente va a imprimir nombre, edad, y le va a poner la etiqueta años para recordarte que tecleaste algo en años, y le va a agregar kilogramos para recordar que tecleaste algo en
kilogramos, ¿sí? Entonces, te hace 3 preguntas y después mandas imprimirlas. Un detalle muy interesante, cuando te pregunta la edad, cuando tú preguntas como programador la edad, fíjate que sabes que esperas un número entero y entonces le pones int, porque esperas ese tipo de dato. Cuando preguntas el peso, le incluyes la palabra float, porque esperas un número flotante. Pero cuando esperas una cadena de caracteres, un nombre, no le pones nada. Input espera cadenas de caracteres a menos que tú le indiques lo contrario. ¿Sí? Si tú aquí hubieras escrito edad igual a input, teclea la edad, tú escribes 38 y te va a guardar el 38 como cadena, no como número. Por ejemplo, si tú con ese 38 después querías hacer cálculos, no vas a poder hacer cálculos porque no lo guardaste como entero. Si tú como peso no escribes el float y tecleas 85.3 y después tú querías hacer cálculos con ese 85.3, no lo vas a poder hacer porque lo está guardando como cadena de caracteres. Para que te lo guarde como enteros o número flotante, hay que indicárselo porque de default, input espera una cadena. Entonces, si escribes el puro input, espera una cadena. Ahora, si de veras quieres teclear una cadena, pues no tienes por qué escribir string, ya. Sin escribir algo antes, ya sabe que espera una cadena. Solamente si vas a teclear números, bueno, y booleanos y otras variables que no conocemos, se lo tienes que aclarar. Estoy preguntando algo y espero un número entero. Estoy preguntando algo y espero un número real, un número flotante. ¿Sí? Se lo tienes que indicar. Si no lo indicas, Python va a creer que le tecleaste una frase, ¿sí? Una cadena de caracteres. ¿Preguntas respecto a este detalle? No, profe. Entonces, de forma general, input, espera entre paréntesis una pregunta, pero incluso podrías evitar la pregunta. Eso sí vamos a practicarlo. A ver, vamos bien. Guardo, cierro esto, guardo esto y vamos a escribir aquí. Usuario es el identificador. ¿Quién es el usuario? Entonces yo voy a preguntar input y entre paréntesis no pongo nada y le doy enter. Fíjense qué va a suceder cuando yo corro este programa. F5. Nada, no veo nada. Porque no escribí una pregunta. Pero aunque no escribí la pregunta, Python está esperando una respuesta. ¿Sí? Y me la aceptó. ¿Sí? Está esperando, con ese input está esperando una respuesta y ya guardó mi nombre, Agustín Cadena, y lo identifica con usuario. ¿Sí? Le voy a poner que me imprima print usuario y lo voy a volver a correr. Bien, no hay pregunta porque no le escribí, pero yo escribo mi nombre y lo imprime, porque ahora sí está la orden de que imprima el nombre del usuario. Bueno, para ser claros, yo voy a escribir la pregunta entre comillas. Dime tu nombre. Dime tu nombre. Utilizo espacios y utilizo doble punto, y corro el programa. Ahora sí, me hace la pregunta, me da el comentario, no está invisible, ahora sí lo puedo ver, le contesto y me responde confirmando lo que escribí. ¿Sí? ¿Se fijan? Entre paréntesis pudiera ir vacío.
pero sería muy complicado para el usuario que adivine qué es lo que la máquina está esperando, ¿sí? Entonces, por eso, lo recomendable es siempre un comentario, una pregunta de qué dato esperamos. Como al input no le puse ni str ni float, pues lo tomó como cadena de caracteres. Pero imagínense que le pongo str, doble paréntesis, la variable usuario no es dime tu nombre, sino dime tu edad, ¿sí? Y lo corro. Entonces, dime tu edad, 5 años, 5, enter, el 5. Y ese 5, como str, yo sé que lo está guardando como número entero. Lo puedo hacer sin el str, no hay problemas. Lo corro, F5, no pasa nada. 5, ahí está, responde 5. Entre esta parte y esta yo no veo diferencias, pero yo sé que la primera vez que lo hizo, guardó 5 número entero y aquí está guardando 5 cadena de caracteres. ¿De acuerdo? Si yo quiero hacer una operación X es igual a usuario por 10, imprímeme X, ¿qué va a pasar? Dime tu edad, 5 años. Ah, ándale, todo lo que dije lo dije mal, ¿por qué? Porque sí puede multiplicar caracteres, ¿no? O sea, al poner una letra por... Sí, es cierto, perdón, pensé que me había hecho el 5 por 10, 50. No, fíjense, ¿sabes? Me confundí. Lo que hizo es escribirme 10 veces la palabra 5, ¿sí? Entonces, mira, lo vamos a hacer diferente para que quede claro. Me confundí. No hizo la operación matemática. Dime tu edad. Le voy a decir, hola. ¿Sí? Entonces, hola, 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 hola. Eso es lo que hace. Repetirte 10 veces el carácter que escribiste. Sí, ahora sí. Si yo lo hago con números enteros, F5, dime tu edad 5, pues ahora sí, el 50, la operación matemática. Bueno, sí, se me olvidó ese detalle de que, y que va a ser muy útil en el futuro, de repetir palabras, de repetir el número que quieras, una palabra y no escribirla 10 veces, si fuera necesario. ¿Preguntas de este ejemplo? Ahora, ¿le puedo poner? Ah, sí, haz la pregunta. No, que no hay preguntas, profe. Ahí. Le puedo poner el float, ¿sí? Y pues, por el tipo de preguntas, pues yo siempre voy a contestar un número entero, pues no importa. Pero vean la pequeña diferencia a la hora de hacer la operación. 50.0, ¿sí? Ese 5.0 y 50.0 me recuerda que está haciendo operación con números flotantes. Y el 5 y el 50 secas de arriba me recuerda que está haciendo operaciones con enteros. Esa es la pequeña diferencia. Bueno, aquí un ejemplo muy sencillo que es el que traía en este programa de acá. ¿Cuál es tu nombre? Pero tecleas y pues te va a contestar mucho gusto. Y escribe tu nombre. Vamos viendo F5. ¿Cuál es tu nombre? Agustín. Y te contesta, glad to meet you, Agustín. ¿Sí? El ejemplo más simple que podemos escribir con input. Entonces, bueno, ¿qué aprendimos? Input entre paréntesis. Puede haber más opciones que después las vamos a revisar, pero lo recomendable, especifiquen qué esperan que les teclee el usuario, no lo dejen vacío. Aquí está un problema muy sencillo, calcular el área y el perímetro de un círculo. El radio, primero te pregunta el radio, como el radio puede ser un número flotante,
después te pregunta el radio del círculo igual. Tú vas a ver radio del círculo igual. Aquí está, radio del círculo igual. Tecleas el 5. Esto no lo vas a ver. Python va a hacer la operación 5 al cuadrado por el pi. Y luego 5 por 2 por el pi. Un dato lo va a guardar como área. Otro dato lo va a guardar como perímetro. Y lo que sí vamos a ver es que después que voy a imprimir el área y el perímetro. Y aquí está el área y aquí está el perímetro. ¿Sí? Problema muy, muy sencillo como en los que les tocó ahorita practicar en sus algoritmos. Entonces, ya estamos utilizando print y ya estamos utilizando input. ¿Preguntas? No, todo bien. Pues de eso tratan las 3 primeras tareas que van a entregar el lunes. Variables identificadores de ejercicio 1, variables identificadores de ejercicio 2, variables e identificadores de ejercicios 3. Vamos viendo qué tipo de preguntas les estoy haciendo, aunque sea ver la primera pregunta, para que vean que son muy sencillas. Las pueden hacer hoy en 15 minutos y ya se olvidan de esto. ¿Cuál de las siguientes declaraciones no es correcta? Un identificador es el nombre dado a una variable, a una función o a un objeto. En Python, diferentes tipos de datos pueden ser guardados en una variable. Una variable es el nombre dado a un identificador. Una de esas 3 frases no es correcta. Ahí se los encargo, pero hay otra pregunta. El primer ejercicio son 2 preguntas. El segundo ejercicio determine si la variable 2ABC es válida o inválida. Bueno, ya saben que es inválida. Pues contesten, ¿sí? Y les hago más preguntas sobre si es válido o inválido o qué se imprimiría. Ahí les encargo esa tarea. Y el ejercicio 3. El ejercicio 3, ¿de qué se trata? También preguntas sobre variables. El 2, ¿qué es? Int, float, str o bool. Es bastante obvia la respuesta. Pero, fíjense, pregunto el 2. Si hubiera puesto 2.0, es diferente la respuesta. Bueno, y les hago más preguntas sobre lo que vean. Van a decir qué tipo de variable es. Entonces, estos 3 ejercicios, les digo, si los quieren hacer hoy, mucho mejor. Están muy rápidos, en media hora los hacen, pero tienen hasta el 5 de octubre. ¿Preguntas? Bien, aquí como sección 4.5, un video sobre lo que acabo de platicar, 3 minutos. Por favor, véanlo. Y este artículo sobre lo mismo, pero este sí lo voy a abrir y lo voy a platicar hoy, porque me va a permitir hacer más ejemplos sobre el input. El artículo se llama Leer e imprimir datos en Python con input y con print. Fíjense, son muchos ejemplos. Me voy a ir sobre los que me interesan. Lean cada ejemplo de qué se trata, pero vean este que se llama tabulaciones y saltos. Lo voy a copiar, pegar y, otra vez me equivoqué, se parecen, y me voy a ir a mi idle. Y lo voy a pegar en mi idle. Vamos viendo qué hace. También se pueden con saltos de líneas. Vean, print hola, -n, estás, -n, son, estas, -n, son, -n, líneas, -n, separadas. Entonces, diagonal, no es guión, perdón, diagonal n me va a dar saltos de línea. Otra opción que tengo, tabulaciones. Hola, diagonal t, tabulación. Vamos a ver qué hace este programa. F5. Ahí está. Hola, siguiente renglón. Estas son líneas separadas. Diagonal n me da un brinco de línea.
diagonal T, un espacio como lo que hace el tabulador de nuestro teclado. Entonces recuerden el uso de diagonal N y el diagonal T para empezarle a dar buena presentación a sus programas. Si no, todo se iría de corrido en un solo renglón. Siguiente ejemplo que quiero platicar. ¿Dónde está? Ya perdí. ¿Dónde están? Lo que estaba viendo. Era aquí, ¿ven? Aquí está en leer imprimir. Pero ahí está. Ya, tabulaciones. El otro ejemplo que quiero ver es el de triples comillas. Voy a copiar este. Ya me adelanté el ejemplo de triples comillas, pero lo vamos a repetir. Voy a copiar y a pegar. Incluso podemos imprimir una cadena de múltiples líneas. Print, triples comillas, igual, igual, igual. Hola, ¿qué tal? Esta es una cadena larga y compleja, bla, bla, bla. También respeta los espacios. Y terminamos con triples comillas. F5, ¿qué sucede? Pues me imprime dejen subirlo un poco, el texto tal y como lo escribí, ¿sí? Con las triples comillas me dio saltos de renglón, me dio espacios, me dio tabulaciones. Entonces, con triples comillas evité el escribir muchos diagonal T, diagonal N, ¿sí? Las triples comillas son muy útiles para darle presentación de nuestros programas. Otro ejemplo. Ahora voy a ver el ejemplo que se llama vacía. Déjenme aquí abajo, donde está el vacía. Vacía. Vamos a ver qué hace este programa. Estas líneas. Voy a copiar y pegar. Vamos leyendo. Comprobar si no se introdujo nada. Cadena. El identificador es cadena y te dice escribe algo. Si la cadena está vacía, el programa te va a decir no escribiste nada. Si de veras escribiste algo, va a aparecer la cadena. Vamos a correrlo. F5. Escribe algo. Hola. ¿Cómo estás? Enter. Y me dice, escribiste hola, coma, ¿cómo estás? Signo de interrogación. Voy a volverlo a correr. F5. Escribe algo. No voy a escribir, voy a darle enter. Y el programa me dice, no escribiste nada. ¿Sí? Fíjense cómo tomo decisiones con algo que veremos las próximas semanas con if. Si haces algo, si haces lo que aquí digo, escribe esto. Si no haces lo anterior, escribe esto otro. ¿Sí? Lo que escribiste es y te regresa la cadena. If else es uno de los temas interesantes de este curso que estaremos revisando con detalle en las próximas semanas. ¿Preguntas? Profe, en el print, ¿no hay diferencia entre poner la coma o el más? Tienes razón. Sí, no hay diferencia. La mayoría de los programadores lo que hacen es escribir una coma. Vamos a ver que tiene el mismo efecto. F5. Escribo algo, enter, y me lo imprime con un espacio, el espacio que hay después de la coma, ¿sí? Es similar al efecto del más. Tienes razón, hacen lo mismo. Otro ejemplo, que se llama elevar. El artículo tiene muchos ejemplos más, nomás estoy viendo lo que se me hace más interesante, pero ya después ustedes revisan todos. ¿Qué hace estas líneas? Y con los enteros puedes hacer operaciones matemáticas, fíjense. Número. El identificador de tu variable va a ser número. Le pone int, o sea que te va a pedir un entero. Dame un número y calcularé cuánto es elevado al cubo. Entonces, tú tecleas el número, toma el número, doble asterisco, como vimos la clase anterior,
3 lo eleva al cubo y te imprime el resultado. Pero te lo imprime con detalle, te dice primero una leyenda que diga el número elevado al cubo es, y luego aparece el resultado de la operación que se guardó en el identificador elevado. Vamos a correrlo. ¿Cómo me lo voy a hacer abajo? Mejor subo esto. F5. Dame un número y calcularé cuánto es elevado al cubo. 25. Enteros. 15.625. ¿Qué pasa si escribo un número flotante? Vamos viendo. F5. 25.5. Error. Error porque lo condicionamos a hacer operaciones con número entero. Entonces, quizás aquí yo no, en este tipo de problemas matemáticos, yo no encuentro la razón de dejarlo entero, o dejarlo flotante si en el flotante entran los enteros y cualquier otro. Entonces, si le cambio a flotante, entonces ahora sí puedo escribir el 25, no más que aparece con el punto 0, o puedo escribir el 25.5 y me hace la operación, ¿sí? En cuestiones matemáticas, pues, mejor deja abiertas las posibilidades utilizando flotantes y no limitándolo a enteros, a menos de que por alguna razón se justifique. Bueno, otro ejemplo, el último ejemplo, vamos a ver que se llama elección. Esta que está aquí. Es para preguntar algo al usuario de sí o no. Y utilizamos print y utilizamos input, que es el tema de hoy. Esto no. ¿Dónde estás, idle? Aquí está. Otra vez me equivoqué. Bueno, más. Confundo mucho capturar pantallas con el idle. Aquí está. ¿Qué hace este programa? Preguntarle al usuario algo y la respuesta va a ser sí o no. Esto es muy interesante, fíjense. Con el identificador elección te va a preguntar, ¿te gusta Python? Y espera respuestas sí con S mayúscula y no con N mayúscula. Eso entiendo yo, porque es una pregunta común, ¿no? Que nos han hecho muchas veces. Aquí hay un comentario en rojo. Tú puedes contestar con mayúsculas o minúsculas, no importa. A Python sí le importa, pero Python, lo contestes en mayúsculas o en minúsculas, lo va a convertir a minúsculas para poder tomar una decisión. Esta frase de aquí, elección.lower, lo que tú hayas tecleado, lo convierte a minúsculas. Si tecleaste en minúsculas, pues lo toma, lo que deja igual en minúsculas. Pero si lo tecleaste en mayúsculas, elección, como tú elegiste el identificador, lo convierte a minúsculas. Y entonces Python se hace, como si sabe distinguir mayúsculas de minúsculas, se hace la pregunta, ¿me teclearon una S minúscula? Sí. Entonces te va a contestar, a mí también. ¿Me tecleaste cualquier otra cosa? Que se supone que el usuario nada más iba a teclear S o N, te va a dar el mensaje, deberías de probarlo, es un buen lenguaje de programación. Vamos a probarlo. F5. Voy a teclear S minúscula. ¿Te gusta Python? S minúscula quiere decir sí, a mí también. Lo voy a correr de nuevo. F5. ¿Te gusta Python? Voy a contestar con S mayúscula. No hay problema, te contesta, a mí también. No hay problema para el usuario, pero Python sí tuvo que convertirlos a minúsculas porque no es lo mismo para Python S mayúscula que S minúscula. Bien, voy a correrlo otra vez. ¿Te gusta Python? N. Deberías de probarlo, es un buen lenguaje de programación. Voy a correrlo de nuevo. F5 y voy a contestar N minúscula. N mayúscula o N minúscula entra en cualquier otra cosa, else. Quiere decir que si por error o a propósito yo contesto, ¿te gusta Python? Y contesto R, me va a contestar, deberías de probarlo. Es un buen lenguaje de programación, es decir, es un programa bastante limitado
porque no se fija si tecleaste cualquier otra cosa. Nada más le importa. Si pusiste la S, te dice que a mí también. Pusiste cualquier otra cosa, pues te dice que deberías de probarlo. Este programa, si quieres que sea específico y tome en cuenta y te marque un error o te diga no entendí tu respuesta, pues deberías de incluirle más líneas. Lo podríamos hacer después. Bueno, y entonces aquí hay muchos más ejemplos del uso de input. Por favor, revisen este artículo en la semana, se los encargo. Tiene cosas interesantes sobre el uso del input. ¿Preguntas? Sí, el lower solamente hace, o sea, hace minúscula cualquier letra de una palabra. Si, por ejemplo, la minúscula está en medio o al principio o al final, ¿todas las va a reducir a minúsculas o...? Sí, te reduce a minúsculas todas las mayúsculas. No tiene efecto sobre números, no tiene efecto sobre símbolos, porque la cadena podría tener números y símbolos. Nada más tiene efectos sobre letras mayúsculas, te la pasa a minúsculas. ¿Sí? Y hay otra orden que haría lo contrario, no me acuerdo cuál sea la palabra reservada, pero que te convierte las minúsculas a mayúsculas. Estas funciones van a ver que las vamos a practicar mucho en el futuro. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, hay otras 3 tareas. Vamos al Classroom, que son para el próximo jueves. Ya con esto que leyeron, van a ver un video. Aquí está el video de 3 minutos. Y había otros videos arriba. Ya con eso que leímos y que vimos de input, van a hacer un programa. Instrucciones, un programa para calcular el área y el perímetro de un círculo. ¿Sí? Es más, hace rato lo mostré, ¿verdad? Un programa muy sencillo para eso. Bueno, ustedes hagan su programa para calcular área y perímetro de un círculo lo más elegante posible. A ver, ya échenle. El programa es muy sencillo, son 2 renglones. Ahí es preguntar un dato. Son 2 renglones de cálculos, pero ustedes háganlo elegante, a ver de qué forma lo pueden hacer muy atractivo para algo tan simple, ya viendo qué pueden hacer con diferentes renglones, tabulaciones, etcétera. ¿Sí? Esa es la actividad 4.6 que van a hacer en pareja. La actividad 4.7 es una pregunta. Aquí en 3.11 esta semana me acaban de entregar un programita. Aquí en 4.7 les estoy preguntando otro programa. No, en 4.6 les estoy preguntando otro programa. Uno era para rectángulo, otro era para círculo. Y aquí les hago una pregunta de qué diferencias notan en el programa que hicieron en la unidad 3 con el que están haciendo ahorita en la unidad 4. Es una pregunta nada más. ¿Qué diferencias encuentran? Y no me contesten que una fue para rectángulo y otra es para círculo. No, les pregunto qué diferencias se encontraron en la cuestión de programación. Bien, y también para el jueves. Y este ejercicio son preguntas. Es individual, no es programa. Vamos a ver qué tipo de preguntas son. Vamos viendo la primera. Bueno, son de decir qué tipo de dato te va a generar una línea. ¿Sí? Está muy sencillo. También son nomás 3 o 4 incisos. Estas 3 tareas, 4, 6, 7 y 8 para el jueves. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí. Bueno, ya por último, viendo aquí el Classroom, voy a platicar este renglón, el 4.9. Y el 4.10 y 4.11, que tiene que ver con listas, lo platico el próximo viernes. Pero el próximo viernes se van a llevar
todo esto ya va a contar como examen. La primera parte van a ser preguntas como de ejercicio. ¿Qué pasaría si tecleo esto? ¿Sí? Pero la segunda parte, la tercera, la cuarta y la quinta son programas. Los van a hacer en pareja. Son programas muy sencillos que básicamente necesitan del print, del input, de hacer operaciones, de conocer los tipos de datos, ¿sí? Los tipos de variables. Pero en esto vamos a empezar a trabajar la próximo viernes, entonces en 2 semanas van a estar haciendo eso toda la semana. Y va a contar como examen. Estoy seguro, el examen más simple que puedan tener este semestre en cualquiera de sus clases. Y luego ya empezamos a condicionales. Vimos el if, el else, el elif. Entonces ya empiezan temas más interesantes. Entonces voy a platicar esto de expresiones, sentencias y asignaciones. Bueno, es simplemente como un resumen de lo que fue la clase de hoy. Es distinguir qué es una expresión, qué es una sentencia, qué es una asignación. El signo igual tiene un detalle en programaciones diferente a cómo lo utilizamos en matemáticas. Bueno, si escribo x es igual a 5 más 2 y sabemos que da 7, pues lo estamos utilizando igual como si fuera en matemáticas. No hay ningún problema. Pero es muy importante señalar lo que escribo aquí en el contexto de la programación, que el signo igual se utiliza para asignar un nombre a una variable. Y en otras palabras, significa asociar un identificador X con una variable o un objeto. 2. Relaciona identificador con variable. X igual a 2. Dirá, no significa que X sea igual a 2. Bueno, o no solo significa que X sea igual a 2. O sea, yo lo entiendo así en matemáticas. X es igual a 2. Y aquí en programación muchas veces también así de simple es lo que mi cabeza entiende. Pero para la computadora significa que toma el resultado del lado derecho, el 2, y lo almacena en un lugar de la memoria y lo va a identificar con la letra X. Eso es lo que hace la computadora. Para mí es X igual a 2 como en matemáticas. Para la computadora es lo que platico en esta frase. Entonces es mejor pensar en X igual a 2 como X está asociado con el valor de 2. Dirán, ay, esta discusión sale sobrando, es muy boba, porque pues, yo lo pienso como X igual a 2 y me funciona como le funciona a la computadora. Pero veamos esto que viene aquí adelante, que lo hace diferente. En matemáticas, si ustedes encuentran X igual a X más 1, pues dicen, no, esto está mal, esto no es posible. X no es igual a X más 1. Es extraña, ¿cómo puede ser X igual a X más X ser igual a X más 1? Pero en computación es diferente. En computación quiere decir que la computadora va a la ubicación de memoria donde está almacenada X, ¿sí? La toma, por ejemplo, va a ese lugar y toma lo que está ahí guardado, un 7. Luego le añade, sigue leyendo, le añade el 1 y el resultado, que es 8, lo almacena, si este fuera el almacén donde estaba el 7, pero originalmente estaba el 7, tomó el 7 de ese almacén, lo llevó, hizo lo que el programa le pidió, sacó el 8, pero se encuentra que el programador le está asignando que lo guarde en el mismo lugar. Pues entonces, Python toma el resultado y en el mismo lugar sobreescribe el 8, se pierde el 7 y ahora el lugar de la memoria que estaba asignado para el 7, ahora está asignado para el 8, pero se sigue llamando X. Entonces, cuando en un programa tú escribes X es igual a X más 1, toma el valor actual de X, lo actualiza y actualiza la casilla y guarda el 8. ¿Sí? Entonces,
almacena el resultado en la ubicación de la memoria que se identifica con X. La misma ubicación, no gasta otro lugar, porque esto es hacer más eficientes nuestros programas. Observen que esta operación anula el valor anterior, el 7, y guarda el nuevo valor, el 8, en la misma posición. Y lo que esté en esa posición, nosotros lo conocemos como X. Entonces, en problemas de recursión, de prueba y error, esto es muy útil, porque vamos actualizando el valor de nuestra variable y guardándola en el mismo lugar. Con este ejemplo, espero que se den cuenta porque en computación no es lo que decía aquí, X igual a 2, no significa X igual a 2 por siempre. No, simplemente es un identificador con un valor, pero ese valor puede cambiar, se puede actualizar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas de lo que aquí vieron? Parece que no. 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 Bueno, ya nomás recordando, una expresión es cualquier fracción del código que vale un valor, 9 es una expresión, 3 más 4 es una expresión, 3 más paréntesis 4 por 5 es una expresión, hello, hola, entre comillas, es otra expresión, true, variable booleana es otra expresión. Todas estas son expresiones porque son secciones del código que evalúan un valor. Y pueden ser combinaciones de valores, de variables, de operaciones, de funciones, pero son expresiones. La primera es una expresión que tiene el valor de 9. La segunda es una expresión que suma el 3 al 4. Entonces, a veces los programas hablan que son dos expresiones, dos subexpresiones que forman una expresión. ¿Sí? Bueno, sentencias. Una sentencia es una instrucción que Python entiende. Print, una sentencia exclusiva que Python le entiende de una forma exclusiva y yo, print, no la puedo utilizar como nombre para una expresión, ¿sí? Es una sentencia, es print, es input, es for, es if, es while, es import. Son palabras, como habíamos dicho antes, reservadas por Python. Esas son las sentencias. Print A es una sentencia que te va a mostrar la expresión A. If A es mayor que 3, if es una sentencia que va a hacer algo solamente si la variable A es mayor que 3. Y aquí escribiríamos lo que va a hacer. ¿Sí? Y sentencias de asignación, pues es cómo nosotros vamos a conocer ese valor. X es la asignación que le damos a la sentencia 2 más 5. My pet, mi mascota, es la asignación que yo le doy al dato Fidel. Mi mascota se llama Fidel. Bueno, entonces, mi mascota es la asignación, Fidel es el dato. ¿De acuerdo? Y del lado derecho del signo igual, como lo repetí muchas veces hace un momento, está la expresión Fidel. Del otro lado está el identificador de la expresión mi mascota, my pet. Bien, entonces simplemente este PDF que también está en Classroom 4.9 es un resumen de todo lo que trató la clase de hoy. Dejen regresar a Meet, dejar de compartir y ahora sí, espero sus preguntas. Aquí sigue todo el mundo, ¿verdad? Que bien, muy bien. La comparación de cadenas de caracteres no se complica en Python por el hecho de que todo sea cadenas de caracteres y no haya como unicaracteres. Comparar cadenas. Uh-huh. Por ejemplo, dime un ejemplo que quieres hacer. Si, por ejemplo, quiero decir que introduzcan la palabra, bueno, en un input, X es igual a figura. Entonces digo, if X es igual a figura, y pues que haga algo con respecto a eso. O sea, que compare los caracteres. Cadenas y no números. Ajá.
Sí, sí se puede. Hay muchas opciones, hay muchas cosas que podemos hacer con eso y es parte de nuestro tema, no sé, de aquí a 2 semanas o a 3 semanas, quizás a 3 semanas, vamos a trabajar mucho con comparación de cadenas. Es la parte bonita de este curso porque hay muchas opciones, hay muchas reglas de lo que podemos hacer, de cómo lo podemos hacer, pero sí, en esas recursiones, en esas darle vueltas que estamos quizás como estudiantes, ustedes como estudiantes de ingeniería, acostumbrados a hacerlo con números en muchas clases para llegar al resultado, ahora también lo van a hacer con cadenas de caracteres, y sí se puede, y hay cosas muy interesantes trabajando con eso, sí se puede. Ok, gracias. Ahí va a ser donde de veras se les va a quemar la cabeza y cobra. ¿Cómo le hago? Porque bueno, ahí a veces, ahorita por ejemplo vieron una orden para convertirlo a minúsculas muy, muy sencilla, pero bueno, después les vamos a pedir algún programa que lo hagan paso a paso y que no utilicen esas órdenes. Ya verán, se pone muy interesante en esa parte que David está nombrando, es donde se pone más interesante este curso. ¿Preguntas? Profe, sí, yo tengo una duda con el programa 3.11 que hicimos. A ver, por hablar. Creo que yo lo entendí un poquito mal. O sea, ahí decía asigne un valor a la altura y a la base, y yo pensé que el usuario tenía que ingresarlo. No sé si así era. Y hice el programa así, y apenas estoy viendo que estamos viendo todo esto en input y float, y Ok. ya, y me había adelantado, pues, o sea, vi eso antes porque pensé que así era. Dije, oh. No hay problema. Si ustedes ese programa le incluyeron input, cuando todavía no veíamos input, pues qué mejor, se adelantaron. Eso no puede ser un problema y está correcto, ¿sí? La idea de ese, y estás contestando la pregunta que hago, que comenté hace un momento, la idea es que el programa de la semana pasada, pues no sabían el input y ustedes iban a teclear en el programa el valor. Ahora ya conocen el input y se lo van a preguntar al usuario. Esa es la diferencia que les estoy preguntando. Si ya desde la semana pasada lo hiciste con el input, perfecto, no hay ningún problema. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, dejen terminar de grabar para ver quién se queda con la administración de la grabación. Bruno Ballesteros. Bruno, ahí estás. Bruno. Sí, aquí estoy. Te lo encargo, por favor. No Sí, me va a llegar un correo, ¿verdad? Sí, te va a llegar un correo, después entras ahí al Drive y me lo compartes para que yo sea administrador y ya lo puedo bajar, ¿sí? Sí, ok. Gracias.